Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra nueva plática de charlas. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar a nuestra gran amiga expositora, Ángeles Sendejo. Ángeles Sendejas, bienvenida Ángeles. Ella es actualmente directora ejecutiva de garantías de Berkeley, México, y te damos la bienvenida, Ángeles. Muchas gracias, Graciela. Buenas tardes a todos. De antemano les quiero pedir una disculpa, pero mi sensor de luz de repente se apaga, entonces si me ven que de repente voy a estar así moviendo la mano es para que regrese la luz. Según yo me puse en el lugar correcto para que no se apagara, pero creo que tiene ahí su fallita. Pero bueno, de verdad que muchas gracias por la invitación. De verdad, yo encantada de poder participar con ustedes y poder platicar un poquito de la actividad y de lo que hacemos todos los días. Así que encantada de estar por aquí. Muy bien, Ángeles. Y bueno, y como siempre, agradeciendo a nuestros aliados, la Asociación Mexicana de Instituciones de Garantías, AMIG, por permitir que llevemos en el Comité de Fianzas de MAFAC estas conferencias que son cada 15 días. Y bueno, también, aparte de Ángeles, ahorita doy la bienvenida a nuestros consejeros del Comité de Fianzas. Claudio Castañeda, muchas gracias, Claudio, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Un gusto. Y a nuestro compañero y consejero también desde Acapulco, René Vilces. Bienvenido, René, buenas Muchas tardes. gracias, Grace. Saludos a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Bien, entonces, muy bien, pues sin más preámbulos, Ángeles, aquí vamos a estar nosotros acompañándote y podemos iniciar. Bienvenidos a todos. Igual les recordamos que pueden mandarnos preguntas aquí por mensajes y vamos a estar respondiendo en el inter de nuestra plática. Adelante, Ángeles. Muchas gracias, Graciela. A ver, voy a compartir pantalla, a ver si me pueden confirmar nada más que se ve bien. A ver, ahí me ven, ahí ven la presentación. No, y aprovechamos para Todavía no. comentarles el tema de la fianza de hoy es fianzas calificando las partes, el obligado solidario y el fiado. Entonces es una evaluación que vamos a ver en este caso. Perfecto. A ver, ustedes me confirman. ¿Listo? ¿Se ve? Ahí sí se ve bien. Ujú. Ahí sí. Perfecto. Entonces, bueno, empecemos entonces. Como bien nos comenta Graciela, hoy vamos a platicar un poquito de la identificación de las partes. Platicaremos de lo que es la obligación solidaria, el beneficiario, el fiado y la afianzadora. Déjeme entonces empezar a platicar por quiénes son las partes que intervienen para la emisión de una fianza. Y bueno, tenemos obviamente la afianzadora responsable de la emisión, el fiado, que será la persona que ejecutará las obligaciones que se deriven del documento fuente ante un beneficiario, y posiblemente exista un obligado solidario. El obligado solidario no es forzoso, pero muchas veces ayuda a darle esta confianza y este respaldo a la afianzadora sobre la actividad del fiado. ¿Qué es muy importante? Identificar a quién vamos a afianzar. Yo lo que siempre he dicho es, en un contrato, en un acuerdo de voluntades, hay alguien que hace y alguien que paga, porque indudablemente, bueno, de eso se trata un acuerdo de voluntades. ¿Qué hace la afianzadora? Para empezar, ¿cuáles son las responsabilidades que la afianzadora tiene? Pues bueno, básicamente es la de emitir la póliza de fianza, identificar a nuestro fiado de acuerdo al artículo 492, que todos conocemos como el tema del expediente de solvencia, cobrar una prima correspondiente por la emisión de la fianza. Y hoy en la mañana platicaba que venta no cobrada es venta no realizada.
pagar las comisiones a los intermediarios, ¿no? Que nos ayudan a poder generar este negocio, pagar la obligación garantizada cuando el fiado incumpla, atender las reclamaciones de acuerdo a los plazos legales que existen y en caso de que estas no sean procedentes, fundamentar el por qué no son procedentes y asesorar en todo momento tanto al beneficiario, el fiado u obligados solidarios en caso de dictaminar una reclamación. ¿Qué les diría yo? Que ha sido una pregunta que pocas veces podemos contestar de manera rotunda y es, ¿quién es nuestro cliente? ¿No? En la afianzadora, ¿quién es nuestro cliente? ¿Es el intermediario porque nos trae el negocio? ¿Es el fiado porque es el que paga la prima y es a quien le emitimos la fianza? ¿O es el beneficiario que es a quien le estamos dando el respaldo o la certeza de que el fiado va a ejecutar sus trabajos? Yo les diría, nuestros clientes son todos, ¿sí? O sea, ¿de qué depende de que las obligaciones lleguen a buen término? Bueno, de la satisfacción de todas las partes. Por ende, la afianzadora tiene la responsabilidad de asesorar y acompañar a todas las partes, al intermediario, al fiado, al obligado solidario, al intermediario, al fiado, al obligado solidario y al beneficiario. Sí, porque todos ellos intervienen tanto para la ejecución o para la emisión de la misma. Si nos centramos ahorita en la parte del fiado, ¿cuál es la esencia de nuestro fiado? Bueno, primero o normalmente va a ser la persona jurídica que tiene las obligaciones de dar, de hacer o no hacer en el documento fuente. ¿Por qué pongo entre paréntesis las fianzas administrativas? Porque cuando son fianzas de crédito es al revés, es la persona que paga. La otra parte es la que suministra, pero la obligación que garantizamos en las de crédito, pues es de la persona que paga. Pongo yo en la definición, es normalmente la que tiene la obligación de hacer, de dar o de no hacer. Ellos tienen que demostrar los fiados, ya sea de fianza de crédito o de fianza administrativa, por clasificarlos así, tienen que acreditar por ley, esto no es por política de las afianzadoras, tienen que acreditar por ley que cuentan con capacidad técnica, económica, jurídica y moral. Esto, ¿por qué? Porque obviamente lo que nosotros garantizamos es que las obligaciones se lleven a cabo con las personas que cuentan con los recursos para hacerlo. Entonces, esto es un ordenamiento de ley porque de aquí se va a derivar el tema de la obligación de constituir las garantías de recuperación, que es el siguiente punto, que igual por ley lo que nos dice es, tú al emitir una fianza tienes que constituir la garantía de recuperación. ¿Qué es la parte aquí interesante y que seguro ustedes lo han estado viendo en otras pláticas? Y es cuando se hablan de garantías o de situación financiera. ¿Qué es la situación financiera? ¿Qué es lo que normalmente nos acompaña en la emisión de las fianzas? Entonces decimos, es la acreditada solvencia. ¿La acreditada solvencia es una garantía? Bueno, si nos vamos a las definiciones de ley, en estricto sentido, no. Pero si nos vamos a las disposiciones de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, nos permite exentar de las garantías de recuperación si acreditamos que la empresa es solvente y cuenta con acreditada solvencia. ¿Qué es contar con acreditada solvencia? Que tiene capacidad de pago. Entonces, pasando por aquí en la definición de las partes, yo aprovecharía para hacer la aclaración que los estados financieros no son una garantía, pero que sí es la forma de representar la acreditada solvencia que tienen los fiados para poderlos exentar de que nos dejen las garantías como la prenda, la hipoteca, el fideicomiso y demás. Después, el fiado contrae todas las obligaciones
que se detallan en el contrato solicitud con cada una de las afianzadoras. Con independencia de que el fiado está obligado a la actividad principal del documento fuente, también es cierto que el fiado contrae estas obligaciones con la afianzadora. ¿Qué obligaciones son? Pues son las de pagar la prima, responder en caso de una reclamación, tener el expediente de solvencia actualizado durante sus responsabilidades vigentes, proporcionarnos información con veracidad. Todo eso viene en los contratos solicitud múltiple de cada afianzadora. Tiene también la obligación de pagar las primas mientras éstas estén vigentes. Aquí, ¿por qué se los comento? Porque muchas veces el fiado nos paga la prima inicial, resulta que no podemos cancelar, queremos cobrar la prima que sigue y nos dicen que ¿por qué? Si ya pagaron la fianza. Y muchas veces no tenemos como el elemento de donde decirle, mira, te respaldo, ¿por qué me tienes que pagar la prima? Entonces, aquí vale la pena que ustedes sepan que en los contratos solicitud de cualquier afianzadora viene estipulado que mientras las responsabilidades estén vigentes, ellos se están obligando a pagar, así como los obligados solidarios, que ahorita que pasemos a la lámina de los obligados solidarios lo comento. Tienen la obligación de tener el expediente de solvencia actualizado. Más que nada, aquí estamos hablando de normalmente los estados financieros para demostrar que continúan con esta capacidad de pago, el comprobante de domicilio para saber que no se han movido y básicamente es la parte que se actualiza. Los demás documentos, bueno, pues ya son la base del expediente. No vamos a estar actualizando el acta constitutiva o el poder. Sí hay que notificarlo en caso de que hubiera un cambio, pero si no, el poder, pues no se tiene que estar actualizando periódicamente. Y también otra obligación que tienen es la de cancelar formalmente las fianzas contratadas a su nombre. Yo sé que a veces esto es complicado porque cuando el beneficiario es una dependencia de gobierno, aunque en sus textos nos solicitan que la cancelación tiene que ser expresa y por escrito por ellos, pues a la hora del día a día no nos dan este tipo de documentación. Sin embargo, sí es para una certeza jurídica de los fiados conveniente que consigan estas cancelaciones de manera documental, ¿no? Muy bien. Aquí tengo una preguntita, Ángeles. Sí. Nos comentas que sí es importante que el fiado, la persona que va a cumplir con la obligación, acredite ciertas capacidades, la técnica, la financiera y la moral. ¿Qué sucede en aquellos casos en los que alguna de estas capacidades no puede llegar a acreditarlo el fiado? No estamos hablando que no tenga la capacidad de hacer el trabajo, ¿verdad? Porque al final es lo que queremos. Pero ¿qué pasa en aquellos casos cuando no nos puede acreditar alguna de sus capacidades? Mira, esa pregunta me encanta. Un fiado que no te puede demostrar la capacidad moral, yo te diría, creo que no debería de ser sujeto de afianzamiento. Okay. Acreditar la solvencia moral no es únicamente poner en orden el buró de crédito, que eso lo hemos confundido en una tarea administrativa, ¿no? Muchas afianzadoras a veces decimos, mira, es que yo baso la solvencia moral, perdón, de los fiados en que me pague las primas, en que pague las reclamaciones y que esté bien en su buró de crédito. Muchas veces el que no estés bien en el buró de crédito no quiere decir que no tengas capacidad moral. Y al revés, no quiere decir que porque me arregles el adeudo que está en el buró de crédito, tú tienes solvencia moral. Si nosotros vemos que no tenemos los elementos para garantizar la solvencia moral, yo diría, no hay garantía que te sustituya eso. Una solvencia técnica no siempre tiene que venir por parte de la actividad o del currículum. Muchas veces si tú vas a ir a subcontratar, la viabilidad técnica, como la puedes demostrar, es porque tienes
esta alianza comercial con los proveedores, con los especialistas, con el programa de obra donde vas detallando cómo lo vas a hacer. Entonces, hay muchas formas de acreditar la viabilidad técnica que no siempre tiene que ser por el propio fiado, sino más bien que tenga todos los elementos a la mano para demostrar que va a poder cumplir con la obligación. La solvencia jurídica, bueno, aquí sí tampoco hay mucho que hacer, es igual que la moral. Si no tienes un acta constitutiva debidamente registrada, pues eso no lo vamos a poder sustituir. Si quieres que firme otra persona que no es el que tiene los poderes, pues eso tampoco te lo voy a poder dejar como pendiente o sustituir con una garantía. Si no me puedes dar un comprobante de domicilio, pues esa es una formalidad jurídica si no tienes estados financieros. Es decir, lo que son las solvencias morales y jurídicas no son sustituibles. La técnica no es que no sea sustituible, pero esa la puedes armar de acuerdo a la experiencia y a las capacidades del propio cliente. Y la financiera, bueno, pues también no se basa siempre en los estados financieros del fiado. Esta también puede venir por parte de créditos de terceros, por el respaldo de los accionistas, por préstamos bancarios. O sea, hay formas. Complementarlo, pues, ¿no? Complementarlo. Lo que es la capacidad financiera y técnica, yo digo, eso se puede complementar, se puede orquestar. La jurídica y la moral, pues no, o eres o no eres, ¿no? Excelente, muchas gracias. Muy buena respuesta. Gracias. Bueno, pasamos entonces a la obligación solidaria. La parte de la obligación solidaria, a mí la verdad es que me impresiona a veces cómo de manera cultural, yo sí les diría somos los mexicanos, ¿no? Y voy a poner un ejemplo antes de entrar a la obligación solidaria. Cuando nosotros vamos a contratar, por ejemplo, nuestro servicio de internet o de cable para la televisión de nuestra casa, tú vas a contratar, te dan el contrato y la señorita te dice, cuesta 600 pesos al mes, firme aquí, firme acá, le da la vuelta a la hoja, firme aquí, firme acá. Y nosotros le decimos, ¿cómo te pago? Con tarjeta, con transferencia. Le firmamos las 4 solicitudes que nos está haciendo y nos vamos encantados a nuestra casa. Y nadie revisó lo que firmamos, ¿no? Y cuando queremos cancelar, entonces empezamos a llorar porque no leímos la letra chiquita que no puedes cancelar antes de un año, que va a haber una penalidad, pero somos personas confiadas en los contenidos de los documentos. Y yo lo que digo, ¿qué pasa con un obligado solidario? Normalmente el fiado tiene, ya sea por parte de los accionistas, que creo que pudiera tener más idea la persona, ya sea moral o física, a qué se está obligando, o socios comerciales. Y muchas veces los socios comerciales en estas alianzas que se hacen es, oye, ayúdame, necesito sacar una fianza, pero necesito que me firmes de obligado solidario. ¿Pero qué necesito hacer? Nada más te voy a traer el contrato, firmas de obligado. Bueno, te van a pedir el expediente. Ya sabes, es como el banco, como cualquier afianzadora. Me vas a tener que dar tu expediente de identificación porque es un tema de ley y tus estados financieros. Oye, pero no me va a costar nada, no me van a grabar. No te van a dar, no te van a hacer nada. O sea, es nada más la integración del expediente. Y el obligado solidario que actúa de buena fe, pues agarra y proporciona el expediente. ¿Y por qué lo comento así? El obligado solidario se obliga a todo lo que el fiado se obligó con la fianzadora. Sin embargo, él nunca pide bueno, a mí no me ha tocado en tantos años ver, o hace cuestionamiento de, oye, ¿por qué tengo que pagar yo las primas si tú no las pagas? O sea, yo te estoy ayudando para que te den la fianza, pero si yo reviso el contrato solicitud, que poca gente lo hace, ¿yo por qué tendría que pagar las reclamaciones en caso de que no termines? Si tú nada más me estás diciendo, ayúdame a sacar la fianza, ¿yo por qué tendría que pagar las primas si tú no las pagas? ¿Yo por qué voy a tener que pagar la pena convencional?
¿Qué pasa cuando llega una reclamación y nosotros les tenemos que notificar a los obligados? Entonces, si se alarman, oye, me está buscando la afianzadora, que tengo que pagar una pena convencional. No, bueno, déjame ver. De origen no analizaron lo que implicaba ser un obligado solidario. ¿Qué es lo que yo veo aquí también? Hay dos tipos de obligados solidarios. El obligado solidario que solamente apoya de buena fe por alguna relación comercial al fiado, o puede ser un obligado que tiene participación en el contrato. ¿Qué es para nosotros mejor? Pues que tenga participación en el contrato, porque entonces sabe que hay una responsabilidad conjunta y que llevar a buen fin la obligación, pues nos conviene a todas las partes. ¿Qué pongo yo aquí como principales puntos? Bueno, pues el obligado solidario Ángeles, se obliga. Sí, ¿me permites? Aquí sí, en claro. este caso, lo del obligado solidario, bueno, en caso de una reclamación, ¿verdad? Sería, primero se le avisa al fiado que hay esa reclamación, y si no da respuesta al fiado, sigue el obligado solidario. No se le avisan al mismo tiempo los dos, ¿verdad? Se les avisa al mismo Sí. tiempo a los dos. Ah, Que se les avisa formalmente a los dos. ¿Qué haces de manera comercial o en el día a día? Normalmente nosotros, las afianzadoras, mandamos a llamar a las partes, ¿no? sí. Y primero tratas de conciliar, tú recibes la reclamación y le dices al beneficiario, a ver, explícame qué pasó, qué vamos a hacer. Oye, me gustaría que nos juntáramos con el fiado para ver si hay una conciliación y no llegar directamente a la reclamación. Buscas también por separado al fiado para decirle, platícame qué pasó, o sea, realmente hay incumplimiento o no. Pero ya a la hora de tener que formalizar la notificación, no hay una obligación, nosotros no tenemos una obligación de que primero vayas con el fiado, agotes esa instancia y después vayas con el obligado solidario. Ok. Incluso yo te diría, si la afianzadora decidiera ir directamente con el obligado solidario, lo puede hacer. No Muy hay algo que evite que digas, no, primero ve con el fiado, agota por allá y si no vienes. sí. Entonces, Sí. ¿por qué es importante tener identificado al obligado? Porque él tiene que tener conciencia de lo que se está obligando, ¿no? Y también al obligado solidario se le hace la calificación de la solvencia moral también, ¿verdad? Se busca en buró de crédito, también su Claro, solvencia, claro, sobre todo, ¿no? sobre Y todo. Aquí quizás no te metes tanto a un tema de la solvencia técnica, salvo que te digan que va a participar en el contrato. así Si es. no, pues esa la dejas por separado. Pero la solvencia económica sí, porque si no, ¿de qué me sirve? Y ahorita en la próxima lámina les voy a decir realmente en qué consiste la figura del obligado solidario, porque nosotros pensamos muchas veces que cualquiera puede ser obligado solidario y no es así. Pero se les hace el mismo reconocimiento, se tiene que integrar el expediente del 492 como obligado solidario, tiene que haber una relación justificable con el fiado, porque aquí también se trata, con todas las reglas que nosotros tenemos de identificación de las partes, ¿cómo sé yo que verdaderamente no es un obligado solidario y que el fiado no fue sorprendido por alguien diciéndole, no te preocupes si necesitas un obligado, yo conozco a alguien que te puede ayudar, ¿no? Y esto es Sí, parte de nuestra responsabilidad como intermediarios, como afianzadora, de identificar que realmente esta figura de obligación solidaria sea real y no sea un tema administrativo que se haya podido el fiado a llegar de otra manera que no sería la correcta, ¿no? sí. Y sobre todo, Ángeles, es siempre los departamentos jurídicos de ustedes, de las afianzadoras, siempre están dispuestos a ayudar a los fiados en una reclamación, cómo ayudar, como dices tú, a que no llegue a ser una reclamación formal de todo, ¿no? Si hay formas de cómo comprobar que no existe o que no puede ser, ¿no? Sí. Sí, y también tenemos la obligación
de asesorar a los beneficiarios para que presenten bien las reclamaciones. Porque algo como sector que nos puede afectar muchísimo es que nosotros no honremos la palabra de pago de una fianza, porque entonces desacreditas la figura y entonces después, por eso hay sustituciones de garantías y entonces por esto ciertos beneficiarios dicen, no, mejor dame la carta de crédito, porque las afianzadoras no pagan. No, pues no es que no paguen, es que se tiene que formalizar la reclamación, porque si no también nosotros como somos entidades reguladas, tú no puedes hacer pagos de lo indebido, porque también se podría prestar a una malversación de recursos, ¿no? Oye, llega un beneficiario, no me integra bien la reclamación, ni con evidencias, ni dentro de los plazos, y yo pago. ¿Cómo a qué te suena? Entonces, nosotros también tenemos una regulación que cumplir y el por qué se puede pagar o no pagar una reclamación. Entonces, nuestra responsabilidad es asesorar tanto al fiado, al obligado solidario y al beneficiario. Nosotros deberíamos de hacerle la conciencia al obligado solidario, no para espantarlo, pero simplemente para decirle, tú contraes las mismas obligaciones que el fiado ante la afianzadora. Entonces, él se vuelve nuestro principal garante para las afianzadoras. Como comentaba yo, tiene la obligación de pagar las primas, tiene la obligación de que actualice su expediente. En caso de una reclamación, de pagar la reclamación y de tener actualizado su expediente. Entonces, creo que como país, o sea, ni siquiera lo digo como nuestro sector, nos hace falta leer. Insisto, cuando nosotros vamos a contratar, ustedes no saben cuánta gente yo conozco que estamos en el medio, que suscribimos todo lo que nos llega y el día que tú haces algo personal, dices, es que no me fijé, es que no lo leí y dices, qué chistoso que te llega un negocio y bueno, le revisas hasta la cartilla de vacunación, pero haces un trámite personal y no lees todas las cláusulas y no lees las penalidades. Entonces, ¿qué creo? Que como esto es difícil a lo mejor en el día a día, lo que sí, nuestra responsabilidad como intermediarios y como instituciones es explicar en qué consisten estas figuras, ¿no? Y yo les decía, ¿quién puede ser obligado solidario? Y por costumbre, déjenme decirlo así, en nuestro sector, pues nosotros decimos, o los accionistas o los familiares o alguna empresa del grupo o algún, ¿cómo se dice? Algún aliado estratégico o comercial. Y yo les diría, hay una definición muy clara en la ley, que es el artículo 188, donde nos dice quién puede ser obligado solidario. Y el obligado solidario puede ser, lo mencionan aquí como la garantía que consiste en obligación solidaria, pero ¿quiénes son esas personas? Se aceptará cuando el obligado solidario, también llamado contrafiador, comprueben ser propietarios de inmuebles o establecimiento mercantil inscrito en el registro público de la propiedad para inmuebles o en el registro público de comercio para el establecimiento mercantil. ¿A qué voy? Yo puedo ser obligada solidaria de quien me lo pida. Bueno, ¿por qué no podría ser si tengo cuenta de ahorros, si tengo un carro y si tengo un tiempo compartido? Y trabajo y tengo un trabajo estable. No puedo ser porque no tengo un bien inmueble inscrito en el registro público de la propiedad. Y si tengo un establecimiento mercantil, quiere decir que tengo una empresa. Si tengo una empresa o si soy accionista, puede firmar la empresa de obligada solidaria o puedo firmar yo en lo personal como representante de esa empresa. A lo que voy es, solo hay dos figuras que podrían ser obligaciones solidarias, o empresas que están registradas en el registro público de comercio o una persona física o moral que tenga inmuebles registrados.
Entonces, eso también es importante porque muchas veces a lo mejor dicen, le va a firmar de obligado solidario los papás. Oye, pues esa es una gran obligación solidaria. Pues no lo sé, porque si los papás no tienen un bien inmueble y no son accionistas de una empresa, simplemente la figura no se da, no se formaliza como obligación solidaria. Entonces, creo que esto también es importante, o sea, nos puede ayudar ahí en el acordeón de a veces de conceptos que tenemos, como para poderles explicar quién puede ser un obligado solidario o quién no. Entonces, Oye, retomando, Ángeles, y perdón, y de repente nos mandan escrituras cuando son donaciones. Hay que tenemos que revisar cuando son donaciones, ¿verdad? Porque pues tampoco no pueden ser garantías. O, o cuando están grabados con créditos hipotecarios, tampoco los podemos aceptar, ¿no? no los podemos aceptar y no es por otra cosa, sino que a la hora de la ejecución, el proceso legal lo tienes que llevar por varias vías, porque de entrada te están dejando en garantía algo que no es susceptible de tomarse en garantía, porque ya está garantizando otra obligación, quizás en otro sector, en otra institución financiera, que no precisamente sea una fianzadora, ¿no? De hecho, cuando nos dejan, por ejemplo, los inmuebles ratificados, es muy curioso porque en la práctica, ¿qué es lo que nosotros decimos? Porque es el argot comercial. Es que no te preocupes, no te lo van a hipotecar. Nada más es ir con un notario a que dé fe que el inmueble es tuyo. Sí, ese es el acto. Pero si tú lees la cláusula, lo que la cláusula dice de los contratos de afianzamiento de las instituciones es que se comprometen a no gravar, enajenar, ¿no? El Hipotecar. inmueble. Ajá. ¿Y Ujú. qué pasa a veces? Lo hacen. Tú podrías entablar entonces ahí un procedimiento legal demandando por fraude, porque tú me dejaste un inmueble donde por contrato te obligaste a no grabar, enajenar, arrendar, o sea, hacer uso de él porque está quedando como garantía. Entonces, por ejemplo, todas esas, yo les quiero hacer una invitación, seguramente ya lo hicieron todos los que nos acompañan. Sé que no es lo más divertido, pero a veces es bien interesante agarrar el contrato solicitud de la compañía con quien más trabajan y empezarlo a leer, y porque de verdad uno encuentra cosas que dice, mira, de haber sabido que aquí dice, aquí me hubiera apoyado para que el cliente me pagara la prima, para que me diera los estados financieros, para presionar al obligado solidario que me actualice el comprobante de domicilio. O sea, es el contrato solicitud a lo que nos ayuda es hacer mucho más fácil nuestra tarea de operación con las pólizas de fianzas que se emitan. Entonces, insisto, lo sé, no es lo más divertido. A veces dicen, ¿por qué no eres una niña normal? Pero valdría la pena darle una leída, porque de verdad se pueden encontrar herramientas para la asesoría que damos a nuestros fiados y a obligados solidarios. Bueno, Muy bien. pasaría entonces a la otra parte que es la del beneficiario, llamado también acreedor garantizado. Ellos tienen, ¿cuál es su principal derecho? Pues el de reclamar la póliza de acuerdo a lo estipulado en el texto, en caso de que el fiado no concluya con lo que se comprometió. Ese es el principal derecho que ellos tienen. Hay una práctica que yo creo que ayudaría muchísimo al sector, que es asesorar a los beneficiarios de que nos hagan presentación de avisos previos, porque lo que quiere decir es, oye, te voy avisando que el fiado no está cumpliendo, y eso entonces da pauta para que nosotros como intermediarios y como instituciones llamemos al fiado y le preguntemos, oye, ¿qué está pasando? Vas a caer en un incumplimiento, la fianza se va a reclamar y el principal perjudicado eres tú. O sea, no es que la fianzadora va a pagar y ahí se acabó.
porque después la afianzadora tiene que venir por la recuperación. Entonces, una práctica que creo que sería muy sana para el sector es fomentar estos avisos previos para ver si podemos conciliar antes de llegar a hacer un pago de una reclamación formal. En el momento de que llegue la reclamación formal, bueno, pues el beneficiario tiene la obligación de documentar de acuerdo a lo previsto en los artículos de ley, que sean tanto la documentación como los plazos. Normalmente los beneficiarios buscan conciliar, o sea, no es que quieran llegar a cobrar, ese no es su core. Ellos no están buscando cobrar fianzas, ellos lo que están buscando es que les terminen los trabajos en el tiempo establecido. Entonces, nosotros deberíamos de dar ese acompañamiento para poder reforzar y que exista una conciliación y ese contrato llegue a buen término. Y yo creo, y por eso pongo, debemos crear la necesidad de garantizar obligaciones de cualquier acuerdo de voluntades, de cualquier contrato, y asesorar a los beneficiarios para que lo vayan haciendo. Porque el sector históricamente depende de la administración pública. Hay años buenos, hay años no tan buenos. Yo les diría, ¿cómo nos ha ido este año? Ha habido poco proyecto público. ¿Qué es lo que ha habido? Inconformidades fiscales, Infonavit, Conavi y Canadevi y Pemex. CFE un poco. Y todo el mercado depende de la administración pública. Si nosotros vamos creando esa conciencia que ante cualquier contrato existe un beneficiario y un fiado, una parte que hace y una parte que paga, que es necesario que se solicite una garantía que garantice el buen fin de ese contrato, podemos empezar a mover la balanza. Yo sé que los esquemas de proveedores, eso sería una cosa de otra sesión, que aparte a mí se me hace súper interesante, que si deben ser, que si no deben ser, que si es justo, que cómo se podrían regular, etcétera. Y creo que esa sería una charla muy interesante. Pero lo que sí es cierto es que necesitamos crear la necesidad en donde exista un acuerdo de voluntades para generar una nueva fianza y equilibrar un poco más el mercado y que no sea una dependencia del sector público. Aquí tengo una pregunta, Ángeles. Yo creo que viene un poquito a colación porque efectivamente nos enfocamos mucho en el fiado, nos enfocamos mucho en el obligado, y no es de que el beneficiario lo tengamos por allá alejado, ¿verdad? Pero mi pregunta sería, ¿qué considera la afianzadora como un acercamiento para que a través de nosotros como fuerza de ventas pudiésemos informar los puntos importantes a los que se tuviera que enfrentar un beneficiario en caso de reclamación? Sería muy, muy, muy importante porque así le abres un poquito los ojos al beneficiario, decir, oye, nunca había pensado en eso. No creí que me fueran a pedir tal o cual documentación para poderme pagar, ¿no? Entonces, también nosotros como sector, que volteemos a ver al beneficiario, porque al final él es el que va a pedir las fianzas, ¿verdad? El fiado Así pues va a es. venir, la va a tener que entregar, pero si el beneficiario está bien atendido, pues olvídate, nos va a empezar a mandar a todos sus proveedores, ¿no? Claro. ¿Qué consideras tú que está haciendo el sector o que pudiera hacer el sector con respecto a esto? Sin alargarnos Yo mucho, creo, nomás tocando el caso del beneficiario. sí. A ver, yo creo que hoy sí ya se ha empezado a hacer a través de AMIG. Se ha tenido ya contacto con algunos beneficiarios públicos en donde tenemos que empujar la unificación de texto para que sea muy claro qué es lo que ellos tienen que presentar ante una reclamación y en qué tiempos. Lo que más nos conviene a todas las afianzadoras en el sector es que se honre la reclamación presentada, porque si no, ¿qué pasa?
empiezan a decir, las afianzadoras no pagan, no, hombre, ni le pidas esa garantía, o sea, ¿qué es lo que pasa qué está pasando ahora con las fiscales, no? Nos vamos al cuarto lugar. A ver, está muy fácil decretarlo, no es tan sencillo. Yo quiero ver que le pidas a todas las empresas que constituyan un depósito en efectivo. No es tan sencillo, pero sin embargo, hoy nos pasan a un cuarto lugar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que hacer de una manera profesional y ética es asesorar a los beneficiarios para que en caso de que se requiera que se les pague, ellos sepan cómo hacerlo y no lleguen con las afianzadoras y se dictaminen improcedencias porque no lo hicieron en tiempo, porque les faltó un documento, porque el texto no lo preveía. O sea, aquí sí hay mucho por hacer y se está empezando a hacer, me consta, porque yo he podido participar en algunas ocasiones con las personas de AMIG en buscar esta cercanía para que de verdad se vaya fortaleciendo la credibilidad de la fianza. Sí, sería fabuloso que fuera una sola manera como trabajan todos los jurídicos de las afianzadoras. ¿Estás de acuerdo? Porque nosotros ya sí Totalmente. sabemos que con la asesoría así va a pasar. Y ya el Así es, beneficiario ya sabe qué va a presentar, ¿no? así es. Y Excelente. además, platicarlo como sector. O sea, aquí no se trata de que una de las instituciones se vaya a poner una estrellita porque yo sí voy a respetar el procedimiento de reclamación. No, se trata de posicionar la figura de la fianza a nivel sector y que con Así es. independencia de qué institución tú trabajes, el procedimiento de reclamación se respeta y asesores adecuadamente a los beneficiarios. Sí. Buenísimo, Oye, buenísimo. Muchas gracias. Ángeles, y sobre Sí, todo, bueno, a veces muchos de agentes podemos o tenemos el contacto directo con el beneficiario y también lo con el fiado. Entonces, ahí cuando tenemos el contacto con el beneficiario es cuando, al menos, bueno, le podemos decir, o yo les digo, es, es si hay algún diferimiento en los plazos, hacer un convenio. Si hay algún cambio en los precios o montos, hacer un convenio. O sea, siempre también estar pendiente con eso, porque de repente hacen cambios en los contratos de palabra y es cuando también llegan las reclamaciones. Entonces, claro. yo al menos como agente y creo que todos mis compañeros que nos están escuchando es hacerle ver también a nuestros fiados esto, oye, te están pidiendo cambios aquí, que siempre el cerco no por acá, que más para allá por escrito, nada de que un mensaje, nada de eso, porque a la hora de una reclamación no va a proceder, porque no forma parte del contrato, ¿verdad? Claro, y hacerles conciencia que no se nos olvide la naturaleza de la Sí, fianza. La sí, fianza es un accesorio al ajá, principal. Mm. Si tú haces un acuerdo y no lo documentas, si no lo vuelves parte del documento fuente principal, la sí, fianza no puede seguir esa suerte. Entonces, beneficiario, no te enojes. Yo sé que acordaste eso, pero no lo documentaste, no lo subiste a nivel de documento fuente. ¿Cómo quieres que la afianzadora siga una suerte donde realmente no está documentado? Entonces, Sí. toda esta parte de la asesoría es súper importante para que se pueda realmente ejecutar la fianza como se debe, ¿no? sí, sí. Ujú. Que Darle estén la importancia al conformes, beneficiario, ¿verdad? ajá, y Es conforme el correcto. beneficiario, conforme el fiado, y pues nosotros como agentes no vamos a tener ese pendiente después de andar checando ver por qué están reclamando, de verdad, las cosas. Correcto. Así es, así es. Y bueno, ¿qué es entonces lo que tienen en común estas cuatro figuras? Tanto la afianzadora, el fiado, el beneficiario y si hubiere obligado solidario. Tienen que conocer el documento fuente. O sea, incluso el obligado solidario debería conocer el documento fuente. Si no es que lo lea todo, decir, oye, yo sí me obligo, pero ¿qué dices que vas a hacer? Ah, una termoeléctrica. Oye, pero ¿cómo vas a hacer una termoeléctrica si tú eres carpintero? O sea, todos deberíamos de tener el conocimiento del documento fuente, de lo que se va a garantizar, por ende, de las condiciones de la póliza de fianzas. Porque déjenme tocar un tema sensible, solo mencionarlo para dar material para pláticas futuras. Pero es cuando, por ejemplo, si por algo en un esquema de proveedores queda un texto súper leonino,
tú no puedes hacer nada con el contenido del texto, pero entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Conciencia de la fianzadora, conciencia del fiado, conciencia del obligado solidario, de a qué se van a obligar y entonces qué se requiere para emitir. Una garantía más fuerte, información adicional, no lo sé, cada caso sería diferente, pero las cuatro partes tendrían que tener conocimiento de las obligaciones principales y por ende cómo se termina emitiendo una fianza. Te pongo un ¿Qué caso puede? rapidísimo de un Sí, cliente mío que lo hicieron renunciar a la proporcionalidad. Yo le dije, oye, aquí esto está peligroso porque si tú llevas el 90% de la obra, te pueden reclamar el 100%. Ay, eso yo no sabía. Bueno, chécalo por favor ahí porque cuando se presente es muy posible que sí te pidan una garantía extra o al menos que hagas una carta y que sepas, ¿sí? Que tú te vas a ser responsable de pagar el 100%, ¿no? así es. Ok. ¿Sí? Y entonces también ahí los fiados se entienden o los obligados solidarios porque estás pidiendo algo adicional. Señores, Así solo es. tengan conciencia que así lleven el 99.5 de cumplimiento si esto se reclama es por el monto total de la fianza. Así ¿Por qué? es. Porque tú lo estás aceptando. Entonces, Ujú, aquí, ¿quién es ujú. el perjudicado? Yo es lo que digo, no son las afianzadoras. Las afianzadoras pagan, pero pagan momentáneamente. Después se voltean con el fiado, con el obligado, para recuperar, ¿no? Es correcto. No, y sobre todo, bueno, no esperar a las fianzas del sector público, porque pues bueno, no hay la obra que se espera, pero podemos provocar nosotros como agentes entre particulares, con las fianzas particulares, el provocar el que exista la fianza, pues, sobre todo las fianzas de anticipo, o bueno, no les van a dar anticipo, pero las fianzas de garantía, de cumplimiento, y podemos hacerlo, ¿no? Que eso es lo que he estado yo haciendo entre particulares cuando se están haciendo trabajos o contratos, ¿no? Entonces sí provocar ese tipo de fianzas. Y evitar herencias que a veces se jalan de la administración pública, ¿no? Para garantizar todas y cada una de las obligaciones. No, espérame, para garantizar lo relativo a, porque estás ante un particular, o sea, no tienes por qué llevarte la herencia, dejar tan abierto, porque entonces después a la hora de una reclamación procede, no procede el peritaje, el juicio, el subyúdice, ¿y qué es lo que acaba pasando? Es que la fianza no sirve, ¿no? No es que no sirva, es que si nace rebuscada, si nace abierta, si nace no precisa en el procedimiento de la reclamación, se va a complicar a la hora de una reclamación, se va a resolver, pero al final no es tan transparente ni para el fiado ni para el beneficiario. Entonces, aquí sí cuenta muchísimo la asesoría que nosotros como intermediarios y como instituciones tenemos que dar. Sí, efectivamente, bueno, en el contrato de afianzamiento me regreso atrás. Cuando yo le digo a mi cliente que firme la página de la 10 y la 9, y entre lo más importante aquí es la obligación que tiene usted de cancelar las fianzas, la obligación que tiene de pagarlas, pero sí es cierto que no vemos todas las cláusulas, ¿no? Entonces sí hay que revisarla, ¿no? Porque no, Está interesante, hay mucha, de verdad. sí. Sí. Y bueno, yo para sacar una conclusión, yo diría algo muy, muy sencillo es la correcta identificación de las partes permite realizar una suscripción adecuada, conociendo y delimitando las obligaciones de todos aquellos que intervienen en la emisión de la misma, ¿no? Entonces, ahí no hay trampa, no hay truco, es cada quien sabemos cuál es nuestra participación en la emisión de la fianza y hay conciencia. Entonces, yo con esto terminaría mis comentarios en cuanto a la identificación de las partes. Digo, yo, este tema da para platicar muchísimo, y todos, ¿no? Y que la verdad está padrísimo y bueno,
podemos tener como mucha interacción de dudas, casos prácticos y demás, que a mí me encanta. Pero bueno, quisiera dejar estos minutitos por si hay algo que se quisiera comentar, o extendernos, o alguna solicitud de los participantes de qué temas les gustaría que abordáramos en futuras sesiones. Yo de verdad es que no por echarles flores a MASFAC, pero de verdad lo que está haciendo con estas sesiones a mí se me hace increíble, porque nunca está de más este repaso de lo que es nuestro día a día y que a veces hay detalles que se nos pasan, o en nuestros propios equipos de trabajo no nos da el tiempo de bajar mucha de la información que estaría padrísimo que pudiéramos compartir con ellos. Sí, Ángeles, y sobre todo, muchas gracias a ustedes, a Mir, a Paco, que siempre estaba al pendiente de nosotros y con ustedes, preguntándoles quién sigue, ¿no? De expositores. Pero y estas charlas, como lo vamos a ver, son consecuencia de las primeras que ya llevamos. Entonces, vamos a avanzar, traemos todavía mucho programa y esto es, pues son consecuencias, ¿no? Que vimos contrato, que vimos esto y ahora el tema que nos das tú, pues muy interesante porque también las obligaciones del obligado solidario, ¿no? Pero sí, la verdad, estoy muy agradecidos con Amir. Y bueno, aquí Claudio se encarga de darte las gracias y de agradecer la participación. Claudio. Ángeles, muchas gracias. La verdad es que desde que organizamos este evento sabíamos que iba a ser muy interesante, pero ha rebasado nuestras expectativas. Realmente una plática muy sencilla, muy práctica y que nos acerca mucho al mundo de las fianzas, que es lo que tratamos de hacer aquí en Fianza en Confianza, de hacerlo de una manera informal, amigable, para que cada día haya más aliados que promuevan las fianzas en nuestro país. Así que muchas felicidades. Eh, Creo aprendimos bastante hoy. Hicimos un recorrido sobre todas las partes que integran la emisión de una fianza. No solo es una póliza, todos tenemos alguna tarea que realizar, cada una de las partes, muy bien explicada la participación de cada parte. Y no me resta más que felicitar también, unirme a tu felicitación para este trabajo que hacen en conjunto AMIC y AMASFAC, en donde los líderes que son Paco Barajas y Graciela Rodríguez han puesto un gran empeño para llevarlo a cabo y de esta manera difundir el mundo de las fianzas a todo el sector, que es parte de las tareas que tenemos cada una de estas asociaciones. Queremos invitarlos a que sigan participando. Cada 15 días organizamos estos temas. Esta ya es la 8ª edición. Hemos hecho un viaje por todo el mundo de las fianzas. Tú hoy en la sesión nos diste sugerencias de 2 temas para revisar con más detalle y los vamos a anotar para llevarlos a cabo. Nunca terminamos de aprender, eso es un hecho, pero el próximo 10 de diciembre los esperamos con mucho gusto. Vamos a tener nuevamente a una persona muy experta, que además es hoy presidente de AMIC, que es Paco Barajas, director general de Tokio Marine Fianzas México, con el tema de por qué las garantías en fianzas. Así que por favor los esperamos. Gracias, Ángeles, Graciela, René, que nos hizo muy buenas preguntas, por acompañarnos hoy, el día de hoy, a Omar Rosas, que está detrás coordinando toda la logística de esta presentación y nos vemos pronto. Los esperamos el 10 de diciembre. Gracias. Quisiera Sí, nada más gracias. comentar rapidísimo en los comentarios que nos ponen aquí. Dice Francisco Romero, dice, gracias por tan valiosa participación, Ángeles. Saludos de la familia Romero de Aguascalientes. Así Ay, que ya tienes tu saludos. próximo viaje para dónde ir. Y el otro dice, Sí, nos encantó la plática. Ojalá pudiéramos tener sesiones más específicas de temas como las garantías, las obligaciones de los obligados solidarios y demás. Ángeles, qué linda. Muchas gracias. Elizabeth, sí. Esta es gracias. Elizabeth Herrera, te manda muchos saludos.
Y, Gracias, muy igual. buen tema y y mejor bueno, explicados los conceptos. Nos vemos la y, próxima y sesión. te mandan saludos. Aquí ya hay muchos anuncios. Sí, Eli, de Cancún, también aquí. Entonces, muchas gracias, Ángeles. Y bueno, como somos respetuosos de los tiempos, terminamos. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Y yo nada más reiterarles de verdad el apoyo, la participación. Yo soy pro Amasfac, pro AMIG, y creo que no hay mejor manera de hacer algo por nuestro sector que estar unidos. Entonces, sigamos trabajando, sigamos construyendo, sigamos teniendo las mejores prácticas. Y yo creo que esto todavía da para mucho. De verdad, muchas gracias a todos, a los asistentes, a los organizadores y a las instituciones que están detrás. Muy Se bien. conectaron 111 personas. Muchas gracias. Muchas excelente, gracias y nos vemos en la excelente. próxima. Ángeles, te mando un abrazo. Amigos, Igualmente, sí, René, Claudia, abrazo a todos. gracias. Nos vemos Muchas pronto. felicidades. Gracias a todos, bonita Gracias. tarde. Buenas tardes. Nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 Ay, que días. descansen. Bye.